Amigos, muy buenas noches. Bueno, comenzamos con una noticia de último minuto prácticamente, porque han separado a Alonso Peña Cabrera de la Unidad de Cooperación Internacional. Esta es una decisión evidentemente de la fiscal de la Nación, de la señora Zoraida Ábalos. Recordemos que Alonso Peña fue quien chocó frontalmente con Rafael Vela, ¿no?, como jefe del equipo de Lavajato, de fiscales de Lavajato, por ende también con José Domingo Pérez, y fue a quien Vela señaló como quien estuvo de alguna manera entorpeciendo u obstaculizando el trabajo que tenía el equipo de Lavajato con sus pares brasileños. Recordemos pues que hace poco tiempo hubo incluso una formulación de felicitación cuando todavía no había sido, por supuesto, en fin, destituido, retirado brevemente, como fue al final Vela y José Domingo Pérez, de parte del equipo brasileño. Y bueno, quien trascendió pues que había presionado para que esa felicitación retroceda y que la fiscal de la nación brasileña diga que no, que esto solamente se refería a la opinión del equipo Lavajato y no a la Fiscalía de la Nación, había sido no solamente el exfiscal de la Nación Chávarri, sino también Alonso Peña. Así están las cosas, él ha sido retirado de este puesto y le damos la bienvenida ahora al exministro de Justicia, Diego García Sayán, por supuesto, conocido jurista con tanta experiencia internacional. ¿Cómo está, Diego? Gracias por estar con nosotros. Enrique, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo usted, que viaja tanto y que siempre es interesante conversar sobre las experiencias que se van viendo en otros países, cómo observa el desarrollo y el devenir de lo que ocurre en el Perú? ¿Vamos a llegar a algo bueno? Pareciera que se estabiliza la situación, pero claro, la novela de Chávarri tampoco parece tener todavía un final próximo. ¿Cómo observa? Incluso, pues, hablábamos de Colombia hace poco, había un periodista colombiano, Daniel Samper, ¿no?, quien conozco, que decía que él se haría ciudadano peruano, ¿no?, en una columna en los últimos días que había provocado muchos comentarios. ¿Están observando con expectativa realmente lo que ocurre en el Perú actualmente? Mire, Enrique, es una pregunta muy importante porque todas las sociedades y los peruanos somos muy dados a eso. Tienden a golpear su autoestima. Decir, bueno, nuestro país es corrupto, nuestra justicia no funciona, los fiscales son corruptos, etcétera, etcétera. Parte de esos problemas corresponden a la realidad, ¿cierto? Pero la realidad tiene claroscuros y tiene varios lados, ¿no? Y así como hay problemas serios, ¿no?, también hay respuestas que, es verdad, están siendo miradas desde distintas partes del planeta y de América Latina como pasos importantes, como pasos interesantes, a sabiendas de que este problema de las macroconstructoras ha afectado prácticamente a todos los países en donde estas empresas operaron. Pero ¿qué es lo que se ve, por ejemplo, desde afuera? Acabo de estar en Chile en reuniones de trabajo muy importantes con el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, naturalmente todos ellos sumamente cautelosos para opinar sobre el Perú, pero en general en ese país y en otros uno recoge varias constataciones. Primero, si hay algo que no funciona en una estructura institucional como la Fiscalía, la sociedad expresa en el momento más difícil, pocas horas antes de Año Nuevo, su protesta, y eso tiene algún impacto y se produce una modificación a alto nivel en el Ministerio Público, no en un sentido ideológico, porque entra como fiscal de la Nación una persona que ideológicamente pues nadie podría tachar de caviar o de izquierdista, y un país también que es el Perú, pionero junto con Brasil en aplicar el tratado más importante que hay en el mundo sobre corrupción, que es el de Naciones Unidas, que establece la cooperación entre fiscales en algo que hace 10 años, Enrique, hubiera sido ilegal, que el fiscal del Brasil le muestre al fiscal del Perú el expediente en giro que tiene sobre un proceso de investigación penal, y no solamente eso, sino que lo haga participar para que pueda enviar sus preguntas y pueda él o ella misma participar en los interrogatorios. Eso es inédito. Absurdo. Y en tercer lugar, que exista un proceso de sindicación de responsables, no en los peces chicos, sino en cabezas importantes, donde más allá de toda la discusión válida sobre si hay piezas dentro del Ministerio Público y del Congreso que buscan darle impunidad a personajes como Alan García, etcétera, el hecho es que hay una maquinaria que se está moviendo. Y en cuarto lugar, dentro de algo que es absolutamente inobjetable, un sistema judicial que es independiente del poder político, porque tantas
cosas muy poco sustentadas que se han dicho, especialmente en algunos trolls, ¿no? De que Vizcarra se empieza a parecer a Fujimori. Eso no tiene pues ni pies ni cabeza, porque Vizcarra no dio un golpe de Estado, Vizcarra no tiene un servicio de inteligencia que amenaza, que coimea, que mata. No barrió con los contrapesos de la democracia, y no hay separación de no hay poderes. persecución política a los periodistas, a los abogados, nada, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, yo creo, Enrique, que con todo lo dramático que es esta podredumbre de corrupción que se ha descubierto, la macro, hay otro nivel de corrupción que es el que opera a nivel local, gobiernos regionales, universidades de provincias, que hay cosas que son realmente alarmantes, pero no podemos decir que estamos en un proceso de consolidación de la impunidad, no podemos decir que hay un sistema institucional que opera al ritmo de lo que le envía el gobierno, porque eso no es verdad y no se podría demostrar. Entonces, en resumen, creo que estamos avanzando en medio de una tormenta que es tremenda, ¿no? Pero los críticos, por otro lado, claro, hay que entender a veces cuando no se refieren a una persecución política, usted lo acaba de tocar, ¿no? Que esta persecución política sería una especie de agenda dictada por ONGs. Diego García Sayán, desde esa perspectiva, pues es parte del Olimpo caviar, digamos, de alguna forma, ¿no? IDL, ¿no? Y todo eso. Entonces, que hay una suerte de reflejo ideológico que estaría permeando, ¿no? En Palacio de Gobierno o en el Ejecutivo. Pero como usted bien dice, la señora Ábalos, pues entiendo yo, evangélica, provida y no casi debe ser pues muy simpatizante de con mis hijos no te metas. Entonces, eso rompe de alguna manera lo que... La tesis de la persecución política no se la compra nadie, sino en la duda, cuando hay en discusión un pedido de asilo diplomático, en la duda, cualquier gobierno democrático concede el asilo diplomático. Pero evidentemente esa tesis de la persecución política no tiene ni pies ni cabeza, y el hecho, la tesis de que haya un bloque ideológico que está haciendo todo esto no tiene sentido. Y no se recuerda, por ejemplo, el caso de Ollanta-Humala, que se está por presentar la denuncia, ya se cerró la investigación. Y bueno, Humala pasó pues 9 meses en prisión. Y que estuvo detenido con una... Exactamente, ¿no? Yo francamente, yo no soy partidario de estas detenciones preventivas largas, cuando ni siquiera se ha presentado acusación penal o sea, tengo elementos de... ¿Ese es un problema? ¿Ese sigue siendo un problema? Yo creo que sí, yo creo que hay... Pero ahora lo que espera la población en parte de esta suerte de rito, ¿no? De expiación, de desintoxicación, es que los principales líderes pasen por prisión. Y hay el sabor de que estas detenciones preventivas son casi una condena, ¿no? Y ahí a veces el sistema le hace el juego, ¿no? Y hay un elemento ahí complicado, ¿no? Y yo sí creo que ese es un asunto que tendría que manejarse con un poco más de cuidado, porque si es que es indispensable una detención preventiva para un proceso de investigación, eso hay que demostrarlo en cada caso y establecerlo con lapsos bastante prudentes para que durante ese lapso realmente se avance de la investigación. Pero en los 10 meses que estuvo Humala y Nadine Heredia detenidos, no se acercó un fiscal ni siquiera para preguntarles la hora. Entonces, eso no tiene mayor sentido. Y esto permite finalmente poder hablar, ojalá se estuviera hablando de eso y no se está hablando, de que el hecho de más del 50% de las personas que están privadas de libertad en las cárceles están sin sentencia, están en detención preventiva también. Entonces, cuando se dice, bueno, tales y cuales son víctimas de la persecución política, tendríamos que en este momento hay decenas de miles de reclusos y reclusas que también lo son. Evidentemente no, es un sistema que tiene en medio de sus elementos alentadores, tiene naturalmente rémoras que pueden ser perfectamente criticadas y analizadas sin por eso convertirse en un catón que cancele a las instituciones. El caso del señor Chávarri se puede complicar penalmente, de verdad, el hecho, por ejemplo, de intervenir en una oficina lacrada por otro fiscal, el hecho, bueno, de los motivos que llevaron a su renuncia, ¿puede en realidad llegar a un escenario penal sin duda que sí, complicado para él? Elementos de encubrimiento, de obstrucción de la justicia que podrían salir ahí por el lado menos pensado, por estas cosas absurdas, porque aparte de temas muy de fondo en los que podría estar implicado el señor Chávarri, y eso lo dejo en manos de la Fiscalía y de los jueces determinarlo, hay tal sucesión, Enrique, de torpezas
que baten creo que varios récords. Es realmente llamativo, ¿no? O sea, que error tras error y, como usted dice, torpeza tras espectacular, de la mentira de si hubo o no almuerzo con los periodistas, de si se reunió con Inostroza, si recibió entradas para el fútbol, que si sabía su asesora lo que estaba haciendo. Su asesora, y le sacan el video sucesión saliendo con ella. Si estuviéramos retrotrayéndonos al cuento de Pinocho, esa nariz no entraría en este estudio, ¿no? Y el caso, para ir cerrando, Diego García Sayán, el caso de Alberto Fujimori. Bueno, se está reclamando, pues, por un lado, el cumplimiento de la sentencia, se está reclamando, tuvimos hace algunos minutos declaraciones del señor César Nakazaki en términos de la evaluación que no se ha llegado a hacer hoy por parte del Instituto de Medicina Legal, para ver si el señor... vamos a escuchar rápidamente, a ver. Bueno, celebrando mi cumpleaños número 38. El mejor regalo de cumpleaños. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Entonces, lo que se señala es, pues, que o se dice, pues, que el señor Alberto Fujimori incluso pidió permiso para visitar un nevado, ¿no?, en determinado momento. Ahora Nakazaki lo que dice es que, bueno, es que cualquier médico responsable, cardiólogo que vea, va a encontrar efectivamente que hay una situación que justifica que Fujimori no vuelva a prisión. Ahí lo vemos, ¿no?, este tiempo que aprovechó con su hijo, en este caso Kenji. Hemos hablado con usted muchas veces del tema del indulto. ¿Fujimori es irreversible que regrese a prisión desde su perspectiva? Mira, yo creo que hay un tema real, que es el tema de la condición médica, y si las condiciones de la prisión ponen en serio riesgo la vida de la persona, evidentemente eso tendría que ser merituado por la Fiscalía y los jueces. Sin embargo, hay una serie de hechos que han sido conocidos en las últimas semanas, que el lugar en donde él vive cuando no estaba todavía en la clínica queda a una distancia igual al lugar donde estaba antes detenido, que había una serie de condiciones de acceso a médicos que ya quisiera tener hasta un ministro de Estado. Claro, el preso más cuidado del país, sin duda alguna. Entonces, yo creo que hay otros elementos que, si bien son elementos colaterales, tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la reparación civil, asunto que ha sido vuelto a mencionar en estos días, el hecho de que con todas las responsabilidades penales que han sido establecidas por la Corte Suprema, no ha habido ningún pedido de perdón o reconocimiento de responsabilidad, o al menos decir de la sociedad peruana: yo no soy responsable, pero no quisiera que ningún gobierno en el futuro permitiera, alentara que exista un escuadrón de la muerte operando dentro del Estado. Es decir, hay un elemento que suscita una reacción contraria. Yo no tengo ninguna alegría porque alguien esté privado de libertad, y si alguien tiene una salud alterada, eso debe ser considerado por la justicia, pero también con objetividad y con rigor, ¿no? Y eso es un tema que yo estoy seguro que será resuelto de la manera más adecuada en los próximos días. Gracias, Diego García Sayán, por visitarnos esta noche. Muchas gracias. Interesante opinión y perspectiva, como siempre. Vamos a ir a una pausa, regresamos, bueno, a propósito de la situación de San Juan del Lurigancho, con el ministro Javier Piqué. También nos va a acompañar el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por supuesto, y nos acompaña Jorge Bustamante, presidente de Sedapal. No se muevan.